Hola, ¿qué tal? Le presento el cuadernillo correspondiente a la semana 2, día 2, actividades 3 y 4, para cuarto, quinto y sexto de primaria. En el día 2 vamos a estar trabajando la actividad 3, que dice juntar y ordenar datos en tabla. Esta actividad, el propósito es que vas a organizar y a clasificar datos sobre herramientas que se usan en el hogar, utilizando tablas y gráficos. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de frecuencia. Esta que está aquí es una tabla de frecuencia para organizar datos. A continuación van a ver alguna actividad que indica cómo se ordenan estos datos. Aquí dice frecuencia, es el número de veces que aparece cada herramienta o cantidad total. También está la gráfica de barra, como vimos en la clase anterior. Entonces vamos a seguir con la actividad que vamos a presentar en el día de hoy. En esta actividad 3 se va a trabajar la tarea 1, tabla para organizar la información. Un estudiante preguntó a personas del vecindario cuál es la herramienta más útil en el hogar. Obtuvo esta respuesta. Donde está este cuadro, todas esas son respuestas de las que él obtuvo al realizar la pregunta. Las que están coloreadas o resaltadas de amarillo es la que vamos a estar hablando sobre esta tabla de frecuencia que ven aquí, donde dice cuántas respuestas obtuvo en total el estudiante. Para contestar esa pregunta deben de contar todas o cada una de esas respuestas. ¿Cuántas veces aparece el nombre de cada herramienta? Ustedes buscan en una hoja y la van contando. En este caso estamos contando la del martillo, como vemos aquí. Siga las indicaciones para completar la tabla. Vamos a ver. En la primera columna escribe los nombres de las diferentes herramientas que los encuestados han considerado útiles para el hogar. Entonces aquí vemos que en la columna están las herramientas, está conteo y esta cantidad total, que viene siendo la frecuencia. Seguimos. En la segunda columna traza una marca, un palito vertical o cruz, por cada respuesta que corresponda a esa herramienta. En esta primera columna vimos las herramientas. Ahora en esta segunda, que es la que está en el medio, vamos a realizar el conteo. Por ejemplo, aquí está la herramienta martillo. Contamos cuántas veces aparece el martillo. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso que ustedes ven que aquí está marcado 5 palitos. Y vuelven y cuentan 1, 2, 3, 4 y 5. Luego marcan 5 palitos más. 1 y 2 y marcan 2. Se puede marcar como vemos aquí, que aquí están marcados 5. Entonces ese que está cruzado hace el total de 5. Por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. Y el que da 5 lo cruzamos, que es lo mismo que eso. Lo único que aquí están los 5 palitos verticales y aquí inclinamos 1 para que complete 5. Entonces, si contamos los palitos, nos damos cuenta que el total serán 12. 5 y 5 son 10 más 2, 12. ¿Cuántos martillos aparecen? Aparece, según el conteo, 12 veces. Seguimos. En la tercera, escriba el número total de veces que aparece el nombre de cada herramienta, como vemos aquí. Recuerden colocarlo de 5 en 5. Entonces, aquí nos dio un total de 2. Repito, nombre de la herramienta, que es esa que está señalada aquí, martillo. Conteo, cuántas veces aparece el martillo. Lo contamos las veces. Aquí están colocados de 5 en 5 y sobraron 2, ¿verdad? Entonces 5 en 5 y 2 que no están de 5, porque esas son los 2 que sobraron.
Entonces sumamos 5 más 5, 10, más 2, 12. Y ponemos la cantidad ahí, que esa viene siendo la frecuencia, como dice aquí, de número de veces que aparece cada herramienta o cantidad. Así van a seguir haciendo con las demás. Por ejemplo, aquí pueden escribir linterna, cuentan cuántas veces aparece la linterna y la colocan aquí, luego suman el total del conteo y colocan su total aquí. Y sigan haciendo con las demás hasta completar el cuadro. Entonces hay dos preguntas que dice, ¿cuál herramienta fue la más mencionada como la más útil para el hogar? La que tenga el mayor número es la que fue más mencionada, pero para descubrirlo tienen que completar el cuadro. ¿Cuál herramienta fue la menos mencionada como la más útil en el hogar? La menor, la que tenga menos cantidad, es la que es menos mencionada. Para contestar esas dos preguntas tienen que completar el cuadro, como le expliqué en el ejemplo anterior. Vamos a seguir con esta actividad, que es la actividad número 4. Pasar de la tabla de frecuencia al gráfico de barra. Estábamos en la tabla, ahora vamos a pasar a los gráficos. Las dos son para organizar datos, uno en tabla y uno en gráfico de barra. Entonces, esta actividad, su propósito es que van a identificar cuál es el gráfico que representa la información de la tabla de frecuencia. Recuerden que la tabla de frecuencia fue la anterior. Entonces vamos a ver cuál de estos dos cuadros corresponde a esa información. Ya ustedes llenaron el cuadro y se van a fijar cuánto tiene el martillo, cuánto tiene la linterna, la pinza y los destornilladores. Ahí ustedes se van a dar cuenta. Aquí le dan dos gráficos, gráfico 1 y gráfico 2. Uno de esos dos tiene la frecuencia igual que la tabla. Lo único que están presentados, uno en tabla y uno en gráfico. Recuerden que para ustedes darse cuenta tienen que colocar las cantidades, como aquí están de 2 en 2. Si ustedes pueden observar 2 y 2 son 4, 4 más 2 son 6 y va subiendo de 2 en 2. Aquí debajo están los nombres de las herramientas y aquí está la cantidad. Entonces, recuerden que si un ejemplo aparece, como en este caso, voy a señalarle este caso de aquí, aparece según la gráfica, miren cómo pasa el 2 por aquí y después el 4 está aquí. Como no tiene 4 y son 3, entonces está entre el medio. Si está ahí arriba se lee 4, pero no está en la misma línea porque está a la mitad. O sea, le falta un número para llegar a 4. Por eso aquí esa se lee que es 3, no 4. Para usted identificar eso, tienen que fijarse en la tabla de frecuencia que ustedes completaron y contestar luego estas dos preguntas. ¿Cómo te has dado cuenta? Completa los datos de ambos gráficos con la cantidad que indiquen en las columnas. Recuérdate que van a señalar, a elegir cuál de estos es que está igual que la tabla. Es uno de ellos, ustedes lo señalan. Seguimos. La tarea 2. Prepara una tabla de frecuencia adecuada para el gráfico que no has elegido recién y sigue el modelo de la tabla de la actividad anterior. Por ejemplo, uno de ese gráfico, vuelvo y le digo, usted no lo eligió. Entonces tú vas a preparar una tabla, como dice aquí, prepara una tabla de frecuencia adecuada a ese gráfico. Por ejemplo, si fue uno de estos que usted no eligió, usted ahora a este le va a preparar una tabla de frecuencia parecida a la de anterior. El ejercicio comienza con una tabla de frecuencia para luego presentarla en gráfico. Ahora es al contrario, te están dando el gráfico para luego pasarlo a tabla de frecuencia. Entonces, recuerden anotar en la plantilla de seguimiento. Ya hemos terminado la explicación correspondiente al día 2.
de la semana 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí a la semana 2, donde dice los oficios de la construcción y sus herramientas. Van a seleccionar el día 2, van a escribir la fecha de inicio, la fecha que culminó, las horas, cómo se sintió y cómo le fue. En esa parte que va ahí van copiando y llenando cada una de esas. Si les gustó mi explicación, por favor denle like y recuerden suscribirse a mi canal. Nos vemos en la próxima explicación. Bye bye.